y a ti por estar aquí, ¿no? Como decíamos, pues bueno, hoy retomamos el ciclo de charlas de Escuchando a los Mayores, que es un programa de acompañamiento principalmente telefónico a aquellas personas mayores que presentan una situación solar no deseada. ¿No? Como sabéis, este ciclo de charlas se dan los últimos martes de cada mes. Y pues bueno, hoy tenemos a invitada Nieves Pons, que es una psicóloga, colaboradora de Teléfono Esperanza, terapeuta Gestalt y especialista en nutrición. Y pues también, ¿qué más comentaros? A lo largo de la charla podéis pues plantearnos preguntas o dudas, porque tenéis un chat a vuestra disposición abajo a la derecha, en el cual, pues una vez Nieves termine la exposición, podemos recoger las preguntas e intentaremos un poco, pues sobre todo Nieves, que os dé respuesta, ¿no?, a esas inquietudes. Y como bien decía, pues Nieves, bienvenida. Gracias. Hoy Nieves nos va a hablar de la charla de El perdón no tiene edad y pues Nieves, cuando quieras. Oye, Taquio, ¿recuerdas cómo salió el título? Bueno, sí, hablando por WhatsApp, ¿no? Debatiendo un poco Sí, cuál claro, sería el mejor tú me tema. dijiste, ¿tienes algún título? Y yo te dije, bueno, la cara y la cruz del perdón, y tú, es que tiene que estar enfocados también hacia personas mayores. Y yo te digo, el perdón no tiene edad, pero yo te lo dije como diciéndote que da igual cómo se enfoque porque es para todo el mundo. Y tú me dices, pues vale, ese título es bueno. Sí, fue un acierto, ¿no? A veces de manera espontánea se dan las mejores ideas. Sí, y la verdad es que no tiene edad el perdón. No tiene edad, ¿por qué? Pues porque, de hecho, nosotros vivimos en esta sociedad que vivimos, cuando venimos al mundo, ¿sí? Si venimos dentro de la Iglesia Católica, venimos en pecado y el primer acto que recibimos es el de perdón, porque el bautizo, ¿qué es? Perdonarnos de ese pecado original, ¿no? O sea, que fíjate ahí recibimos el primer perdón, ¿no? Bueno, pues así fue, lo digo para la gente que ya nos estáis escuchando, cómo pusimos este título de El perdón no tiene edad. Yo lo que voy a hacer es hacer un breve recorrido por este camino del perdón, a ver si podemos conseguir tocar algunos puntos, tanto de un lado como del otro del camino, para que nos ayuden en nuestro proceso de perdón, porque yo creo que todos en algún momento hemos sido dañados, hemos sido ofendidos y tenemos cosas que perdonar, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Quiero empezar a compartir el Power. Os saludo a todos y a todas. En el momento que empiezo a compartir el Power ya no me vais a ver, ¿verdad, Takio? Correcto. Vale, entonces, a ver, compartir pantalla, ¿no? Por aquí. Compartir pantalla. Entonces, vamos acá, compartir. Tú dime cuando ya se ve. ¿Se ve la pantalla? Se ve, perfecto. Vale, la pongo así. Vale. Bien, se ve, ¿no? Vamos a ocultar esto. Ahora se ve toda la pantalla, ¿no, Takio? Sí. Vale, pues estamos listos ya, ¿no? Empezamos, ¿no? Bueno, ya hemos empezado. Como ya os decía, pues hemos titulado esta charla El perdón no tiene edad. Entonces, yo lo que he observado a lo largo de mi vida y en especial durante todos los años que llevo acompañando a personas en su crecimiento, en su cambio, que perdonar, la verdad es que no resulta nada fácil. Y me gustaría empezar planteando la siguiente cuestión. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando no perdonamos? Pues cuando no perdonamos, lo que ocurre es que vamos a mantener viva esa conexión, ese vínculo emocional, por supuesto negativo, con la persona que me causó el daño, con la persona que me agravó. O sea, de alguna forma produjo un agravio que me perjudicó. Y nosotros no somos capaces de perdonar, de manera, si no perdonamos, lo que hacemos es entregar nuestro poder a esa persona. ¿Qué quiero decir con que entregamos nuestro poder? Pues que de alguna manera nosotros estamos responsabilizando a esa persona de mi malestar, de mi dolor.
y estamos esperando a que esa persona nos libere de ese dolor, nos libere de ese malestar. Por lo tanto, el poder se lo entregamos a esa persona. Y también, de alguna manera, nosotros perdemos la capacidad de responder hábilmente, responsabilidad, sobre nuestra emoción. Porque la persona ha hecho algo, vale, sí, pero la emoción que yo experimento es mi emoción. Bien, todo esto lo sabemos, nos lo han contado, que cuando estamos ahí, que no perdonamos, nos atamos con una cadena a la persona que nos ha hecho el daño y estamos ahí amarrados y estamos ahí conectados a ese creando ese vínculo, creando esa cadena con la persona que nos hizo daño. Por lo tanto, ya para empezar, romper la cadena podría significar pues, el perdón. Yo perdono, entonces rompo la cadena y me libero. De alguna manera, el perdón nos va a hacer libres, ¿no? Pero bueno, y si sabemos esto, porque alguna vez nos lo han dicho, ¿no? Que hay que perdonar, que hay que dejar ir, pero lo sabemos. Sabemos que perdonar resulta liberador. Si lo sabemos, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Bueno, quizá una de las causas sea que erróneamente estamos asociando perdonar con olvidar. Perdonar con olvidar. Y si olvidamos, nos puede volver a ocurrir otra vez eso que nos dañó. De manera que si yo no perdono, cuando yo no perdono, ese no perdón lo voy a convertir en un mecanismo de defensa. O sea, yo me estoy defendiendo. Sabemos que el dolor, cuando algo me ocurre y me duele, hace que eso lo recordemos, nos acordemos de eso con mayor intensidad y durante mucho más tiempo. Eso que pasó y que me dolió, me cuesta mucho de olvidar. Es una forma de protegerme. De manera que, al no perdonar, nos estamos protegiendo. Pero esto es un error, porque perdonar no es olvidar. Realmente, el no perdón no es un mecanismo de defensa. Pero quizás esta sea una de las causas por las que nos cuesta perdonar. Bueno, y por otro lado, también, cuando no perdonamos, estamos protegiendo, estamos afianzando nuestra personalidad. Es decir, si perdonamos, nuestra personalidad se siente amenazada. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que nuestra personalidad se sienta amenazada si yo perdono? Bueno, todos habréis oído expresiones como a mí nadie me torea, quien me la hace me la paga, de mí no se ríe nadie, etcétera, etcétera. Hay muchas expresiones de este tipo. Bueno, pues estas expresiones se pueden asociar a nuestra propia imagen y en esos casos perdonar sería cambiar la imagen que proyectamos al mundo de nosotros mismos. Bueno, pues por otro lado puede resultar difícil perdonar también cuando nos tomamos la justicia por nuestra mano. Es decir, si yo creo que lo que ha pasado es injusto, nos podemos convertir en verdaderos vengadores. ¿Sí? Nos tomamos la justicia por nuestra mano y además nos volvemos vengadores. Es decir, nos volvemos fiscales, nos volvemos jueces y nos volvemos verdugos. Ojo por ojo, diente por diente, tú la has hecho, tú la pagas, etcétera, etcétera. Y aquí aparece algo que me gustaría remarcar. Es el tema de la venganza. ¿Vale? La venganza. Tú lo has hecho, pues yo me voy a vengar. Y sabemos que la venganza la podemos llevar a cabo de mucha manera. Hay muchos estilos de venganza. La cuestión es que para yo poder vengarme, tengo que estar de alguna manera viviendo en el rencor. Es decir, tengo que estar sumida en el resentimiento. No puedo olvidar eso. Tengo que estar resintiendo, volviendo a sentir una y otra vez eso que pasó. Y claro, estamos haciendo mala sangre. Y cuando hacemos mala sangre, de alguna manera nos estamos envenenando. Bueno, aquí resumiendo, perdonar no es olvidar, es un error. Por lo tanto,
si lo utilizamos como mecanismo de defensa, estamos equivocados. Por otro lado, mi personalidad no se va a ver amenazada porque caiga una de esa imagen que tengo de mí mismo, en el cual quien me la hace me la paga. Claro, yo me siento amenazada porque si yo te perdono, que van a pensar que soy tonta, mira lo que le ha hecho y fíjate, ya la ha perdonado, ¿no? Entonces, este es otra de las cuestiones que hace que nos cueste perdonar. Y por otro lado, cuando nos volvemos en justicieros y vengadores, que también nos cuesta perdonar. Y aquí me quiero un poquito recrear en el tema de la venganza. Porque esto tiene tela. Como ya os he dicho, el resentimiento es como un verdadero veneno. Cuando yo estoy sintiendo y sintiendo una y otra vez aquello que me hizo daño, lo que está ocurriendo es que me estoy envenenando. Es decir, hay una frase que la he puesto aquí de Buda que dice, el resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Vaya paradoja, ¿no? Pues así actuamos. Os he puesto esta imagen del martillo clavándose a sí mismo un clavo, porque es una imagen que es muy significativa y muy gráfica, ¿no? Porque fija, esto es un poquito el resentimiento y esto es un poquito cómo yo me hago daño a mí misma. Es decir, yo estoy enojada, estoy enfadada y estoy ahí machacando y machacando, pero el clavo no te lo clavo a ti, me lo estoy clavando yo. De alguna manera, el resentimiento, ¿vale?, es como tomar veneno, ya os he dicho, y esperar que el otro muera. Y muchas veces yo me estoy tomando el veneno y el otro no se va ni a enterar. Aquí la frase que he encontrado es el resentimiento, la amargura y el odio te hacen daño a ti mismo, a ti misma. Perdona y sé libre. Bueno, esto es lo que venimos diciendo desde el principio. De ahí la importancia del perdón, es decir, de liberar todo esto. Y ya fijaos que el perdón realmente pensamos que es para el otro, y realmente el perdón es para mí, es para liberarme, es para no estar ahí resentida. Bueno, hasta aquí digamos que es un poco un lado del camino del perdón. Ahora me gustaría ver también, me gustaría hablar del otro lado del perdón, del otro lado de este camino que es el perdón. Quizás lo que hemos visto pues es un lado de la moneda. Si hemos visto la cara, pues ahora vamos a ver la cruz. Yo, la otra parte del perdón, realmente contacté con ella pues hace tiempo, cuando estaba leyendo un curso de milagros y al mismo tiempo me encontré con un ejercicio de Ho'oponopono sobre el perdón. Luego, si alguien quiere saber lo que es el Ho'oponopono, os cuento un poquito, pero bueno. El Ho'oponopono básicamente es un término que significa corregir un error y da nombre a una filosofía de vida de Hawái y se basa en un proceso de arrepentimiento, perdón y transmutación, y que esto nos va a permitir realizar, pues de alguna manera, una limpieza mental, tanto de los pensamientos como de los sentimientos, las emociones negativas. Y esto nos va a permitir eliminar bloqueos y poder recuperar la paz interior que tanta falta nos hacía cuando estábamos en el resentimiento. Bien, os voy a hablar un poquito pues de esto. Yo lo descubrí, como os decía, cuando encontré un ejercicio del Ho'oponopono sobre el perdón. O sea, cómo practicar el perdón. En este ejercicio proponía que había que estimular ciertos puntos del cuerpo haciendo tapping, ¿vale?, dando golpecitos con la yema de los dedos, mientras yo repetía: lo siento, perdóname, gracias, te amo. La cuestión es que era un ejercicio para pedir perdón a alguien que me había hecho daño a mí. Es decir, ¿te perdono o perdóname? ¿Por qué te pido perdón si tú me causaste el daño? Claro, esto a mí pues me dejó bastante perpleja, ¿no? Y me quedé pensativa, diciendo, hombre,
¿cómo posible esto, no? Si esto no es lo que me habían contado. Entonces empecé, pues, de alguna manera a explorar y a buscar más información acerca de este tipo de perdón. A ver cómo esto funcionaba. Yo quería encontrar el mecanismo que hacía que esto funcionara, porque funcionar, observé que funcionaba. Lo observé en mí misma y lo observé en más personas. Esto funcionaba. ¿Cómo funcionaba? Bueno, y ahí yo me encontré con algo que os quiero compartir. Y es que entendí que esto funcionaba porque yo estaba pidiéndote perdón y ahí intervenía una serie de cosas con las que yo nunca me había dado cuenta. ¿Y qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas que yo no había descubierto y por las cuales no funcionaba el perdón? Pues es que estamos constantemente, nos estamos generando expectativas. Estamos totalmente inmersos en nuestras expectativas. Nos creamos nuestras películas. No nos damos cuenta, no somos conscientes, pero nos creamos películas, generamos expectativas acerca de todo, de los demás, de cómo deben comportarse, de lo que está bien, de lo que está mal, de cómo me tienen que tratar, y bueno, y una serie de cosas que hacen que yo me proyecte hacia el futuro. Y no está mal generarse expectativas, para nada. Los seres humanos vivimos también de las expectativas y nos proyectamos gracias a las expectativas. No se trata de no tener expectativas. Pero lo que ocurre es que estas expectativas no siempre se cumplen. Lo que yo creí que iba a pasar no siempre se cumple. Y claro, si no siempre se cumplen, pues son expectativas fallidas. ¿Y qué ocurre si fallan esas expectativas? Pues que yo empiezo a experimentar frustración, empiezo a enojarme, yo empiezo a estar muy, muy molesta, dolida, enfadada. ¿Con quién? Con la persona sobre la que yo había depositado expectativas y que no, esa persona de alguna forma me ha defraudado y no está cumpliendo con mis expectativas. Como ya os he dicho antes, en ese momento es cuando culpamos al otro. En ese momento la culpa es del otro, de lo que sea, del partido político, de mi pareja, de mi hijo, de lo que sea. El otro tiene la culpa de mi frustración, el otro tiene la culpa de mi malestar. Y en ese momento yo me convierto en un juez. Yo juzgo a esa persona y le digo culpable, y luego tengo que convertirme en la reina o el rey y tengo que decir te perdono. Y entonces yo descubrí, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? ¿Y quién soy yo para luego otorgarle el perdón? Ahí donde yo me di cuenta de que esto no funcionaba porque yo me ponía por encima de la otra persona cuando yo le decía, te perdono. Pero también lo que descubrí es que cuanto más elevadas son las expectativas que yo me genero, mayor va a ser la frustración que experimentamos cuando estas expectativas no se cumplen. Mayor va a ser nuestra rabia, nuestra impotencia, mayor va a ser nuestro dolor y más nos va a costar perdonar. Por ejemplo, si un desconocido nos roba la cartera, nos fastidia mucho. Bueno, y vamos a sentir rabia, nos vamos a enfadar, vamos a estar ahí molestos, muy molestos, pero bueno, con el tiempo hasta nos olvidamos de que ese alguien existe y de que ese alguien nos robó la cartera. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la cartera nos la roba un hijo, una hija, un hermano, una hermana, la pareja, un amigo, una amiga? ¿Qué pasa? Pues que lo que experimentamos es muy, muy distinto. Es mucho más intenso, es mucho más doloroso y por lo tanto no va a ser fácil de entender. Y si no lo entiendo, si no lo comprendo, no
puedo liberarme de mi emoción. ¿Y por qué esa diferencia? Pues por mis expectativas. Ahí está. Esta es la historia. Yo me voy a generar expectativas y cuanto más altas sean mis expectativas, mayor va a ser mi frustración. Y cuanto mayor es mi frustración, mayor va a ser mi enfado. Y cuanto más enfadada estoy, más me va a costar perdonar. Aunque repito, perdonar, ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que perdonar? Bueno, esta es la cuestión. ¿Qué es lo que tengo que perdonar? ¿Y cómo empezar a perdonar? Pues seguimos con las expectativas. En primer lugar, tengo que reconocer mis expectativas, darme cuenta de que son mis expectativas. Son mías, me las he creado yo. Por lo tanto, si me las he creado yo soy la responsable. Entonces, empiezo por ahí. Empiezo por, mira, perdono mis ilusiones, perdono mis expectativas, perdono las creencias que tenía acerca de ti, perdono lo hermoso, lo bello que deposité en ti. Yo me perdono por tener todo eso. Yo me perdono. Sí, claro. Yo me lo monté y me perdono por habérmelo montado. Bueno, esto me va a ayudar ¿a qué? A manejar la frustración. Porque si yo me doy cuenta de que lo que está pasando tiene que ver con las expectativas que yo me monté, yo ya no voy a estar, de alguna forma, sí, estaré frustrada, pero ya no estaré tan enfadada con la otra persona. Ya no estaré tan enfadada. De alguna manera, cuando yo acepto y me responsabilizo de mis expectativas, esto es el primer paso, para no entrar en juzgar a la otra persona. Porque si yo la empiezo a juzgar, ya nos hemos metido en un camino peligroso. Reconocer las expectativas para poder responsabilizarme de ellas y no culpar a la otra persona va a ayudarme a manejar mi frustración. Es decir, yo me estoy perdonando por lo que me monté, por la película que yo creé. Me podría decir alguien, oye, pero claro, hay cosas que no son películas mías, es que tendría que ser así. Oh, ¿y quién dice que tendría que ser así? Las cosas son como son. Y si no te gustan, son como son. No tendrían que ser. No, las cosas son como son. Nos podemos generar un montón de ilusiones, de expectativas, pero luego la realidad, pues es lo que es. Y fijaos que en estos momentos que estamos viviendo, fijaos dónde narices han acabado muchas expectativas. ¿Y qué hacemos entonces? Nos frustramos. ¿Y qué hacemos entonces? Nos enfadamos. ¿Y qué hacemos entonces? Pues reconocer que todo era generado por nuestras creencias acerca de cómo tiene que ser la vida, cómo tenemos que vivir. Pero no. Luego viene la realidad y la realidad es la que es. Bien, entonces, reconozco las expectativas, manejo mi frustración, perdono por tener estas expectativas, me perdono a mí misma y en este momento yo me estoy liberando. Y en este momento yo puedo pasar a la segunda parte. Y a la segunda parte es cuando yo voy a pedirle perdón a la otra persona. Y empieza con lo siento, luego dice perdóname, gracias, te amo, lo siento. Todo esto es con la imagen de la persona que me ha causado dolor puesta en mi corazón. Lo siento. Siento haber generado esas expectativas. Siento mucho lo que está pasando entre tú y yo. Siento todo este dolor. Perdóname. Perdóname por pretender que tú realices y cumplas con mis expectativas. Perdóname por esa carga que he puesto sobre ti, por haberte cargado con mis ilusiones, con mis expectativas. Y te doy las gracias. Gracias por haber sido mi espejo. Gracias por haber estado ahí. Gracias por todo lo bueno que me has dado. Gracias por haber estado ahí para que yo pudiera soñar. Ahora ya te conozco más. Ahora te puedo ver. Y ahora que te veo y te conozco, sé que tú eres otra parte de mí. Sé que tú eres otro yo. Ahora que te conozco mejor,
y que te reconozco, te digo que te amo. Sí, te amo, sin olvidar que amar no significa que me tenga que quedar atada a ti, que amar no significa que te tengas que quedar atado a mí o atada a mí. Amar no significa que me vincule a ti desde el rencor. Amar significa que yo me vinculo contigo desde la liberación de todas esas emociones negativas y te dejo que vueles y que seas tú y yo, poder ser yo. Bueno, pues esto es un poquito la exploración que yo quería realizar del otro lado del camino, este breve recorrido que hemos hecho, muy breve, por el camino del perdón. Yo os doy muchas gracias por haber estado escuchando y ahora voy a dejar de compartir pantalla, a ver si puedo, y pasaremos a ver, dejar de compartir pantalla. Pues no sé cómo se hace. Hola, Takio. ¿He dejado de compartir? Sí. Ahora sí, perfecto. Hola. Pues Nieves, la verdad que ha sido muy esclarecedor, el contenido muy interesante y ahora vamos a abrir un pequeño espacio para que las personas que deseen nos planteen inquietudes o preguntas. Ha sido muy comprimido porque en tan poquito recorrido, pues bueno, pero espero que, bueno, que esto que hemos aportado, que de alguna manera agite un poco también y que la gente, pues, que todos tenemos algo que perdonar, ¿o no? Sí. A todos nos han hecho daño alguna vez. Pues mira, Nieves, si te parece, te voy a lanzar algunas preguntas que hemos ido recogiendo, ¿vale? Vale, pues venga. La pregunta, una es, quiero perdonar a mi hermano por todo el daño que me hizo cuando éramos jóvenes. ¿Por dónde podría empezar? En primer lugar, por ver qué expectativas tenía esta persona sobre su hermano. Todos tenemos expectativas acerca de los demás, todos. Y entonces veo yo que pensaba, ¿cómo debe de ser un hermano? Claro, un hermano tiene que ser así, asá, se tiene que comportar de una manera determinada, ¿no? Entonces, yo reconozco eso y yo asumo mi responsabilidad sobre eso. ¿Bien? Entonces, ¿por dónde empezar? Yo empezaría por no perdonar a tu hermano, sino pedirle perdón a tu hermano. Ya sé que esto va a chocar, que es lo que he dicho, va a chocar. ¿Sí? Porque es como, si tú ya dices que yo tengo que perdonar a mi hermano, ya entramos en un juicio. Tú estás juzgando a tu hermano como que tu hermano, ¿vale?, no lo hizo bien. Yo soy el juez, te culpo, culpable de no hacerlo bien, de dañarme. Y ahora yo me pongo por encima, porque el perdón, que sepas que lo otorgaban a los condenados los reyes. Entonces yo me pongo por encima y te perdono. Te perdono después de juzgarte culpable. Esto, mira, esto no funciona. Por eso esto no acaba funcionando. Y es lo que yo he visto. Hablo por experiencia. Funciona más cuando yo puedo dejar ir a la otra persona, cuando yo me libero. ¿Me libero de qué? De ese resentimiento negativo que tengo. Pero mientras que yo piense que me hizo daño, que lo hizo mal, estaré sin poder perdonar. Vale, pues mira, Nieves, te lanzo otra pregunta, ¿vale? Te la lanza la compañera Gisela, que pregunta, cuando quieres hacer las paces y la otra persona no quiere perdonarte, ¿qué hacemos? El perdón, cuando yo pido perdón a la otra persona, a veces ese perdón puede ser externo o puede ser interno. ¿Sí? Si tú quieres hacer las paces y la otra persona no quiere perdonarte y te quedas enganchada a ese no perdón, ¿sí?, pues entonces es lo mismo, más de lo mismo. Te quedas vinculada con una emoción negativa. Mira a esta persona, qué rencoroso que es, que no me perdona. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo un juicio también sobre esa persona. De alguna manera estamos otra vez enjuiciando a la otra persona. Vamos a decir, esta persona es una rencorosa, no me perdona, fíjate, ¿no? Entonces estamos haciendo un juicio. Y bueno, de alguna manera entramos en un no perdón. Pues vale, pues si no me perdona, pues mira. Entonces, la historia es que yo con quien tengo que estar en paz en primer lugar es conmigo misma. ¿Sí? Ahí ha pasado algo, ¿no? Cuando ha habido una guerra, porque si quieren hacer la paz es porque ha habido una guerra. Entonces, ha habido una guerra y ahí cada uno tendrá su responsabilidad. Yo solamente me puedo responsabilizar de mi parte. Y yo diría que conecta con esa persona, ponla en tu corazón y desde ese corazón
empieza a darte cuenta qué es lo que pasó y a pedirle perdón a esa persona. Perdóname, acuérdate, lo que hemos dicho, los 4 pasitos. Podemos explorar más los 4 pasitos, pero incluso hacerlos como un mantra, y esto funciona. Pero claro, si se hacen desde el sentir, si lo digo así mecánicamente, no. Pero lo siento, perdóname, gracias. Pues, mira, te lanzo otra pregunta. Nos plantea el compañero Guillermo, cuando sabes que lo tienes perdonado, o sea, ¿cuándo sabes que lo tienes perdonado? Bueno, esto lo vas a saber seguro tú mismo, Guillermo. Yo hablo de mi experiencia. ¿Cuándo sé que yo he perdonado? Pues cuando pienso en esa persona y puedo pensar en ella sin resentir. Sin resentir. O sea, yo puedo pienso en la persona y no tengo ningún vínculo emocional negativo. No ha cambiado lo que hizo esa persona. He cambiado yo. Entonces yo sé que ya está, eso ya está. Es más, yo ya sé que esa persona hará lo que hará, pero yo ya estoy perdonada. Yo ya le he pedido perdón y yo me libero. La otra persona no sé dónde estará, pero yo me libero. Y ya no hay juicio, yo no estoy juzgando a la otra persona. Cuando yo no juzgo a la otra persona, es un signo de que el perdón está hecho, de que ya no hay un vínculo emocional negativo que nos encadene. Vale, pues Nieves, enlazamos las últimas 2 preguntas, ¿vale? Nuestra compañera María nos pregunta, si tener expectativas te produce frustración, ¿cómo se puede dejar no tenerlas? Amiga María, yo hace tiempo, muchos años, me acuerdo que empecé a hacer yoga, estoy hablando de casi 30 años, y entonces en un retiro de estos que había un maestro ahí de estos muy, muy iluminados que dijo, las expectativas te generan sufrimiento. Y yo, y entonces, ¿qué hacemos? Pues no tener expectativas. Y yo digo, vale. Pero luego empecé a reflexionar y digo, ¿y cómo se hará eso de no tener expectativas? La verdad es que no lo he descubierto. Yo no he descubierto cómo vivir sin tener expectativas. No se puede, yo no puedo vivir sin generarme mis ilusiones, mis películas, yo no puedo. Lo que sí que he descubierto es que esas expectativas son mías y que yo me responsabilizo de ellas y que si esas expectativas fallan, que no se cumplen, y muchas veces fallan, pues no pasa nada, porque esto era lo que yo pensaba que debería de ser, como tendría que ser, pero ahora es lo que es. Y lo que es lo que hay. Y lo que hay, lo acepto. Entonces, y yo me responsabilizo de mis expectativas. Yo no tengo por qué culpar a nadie de mis expectativas, de lo que de mi película. Eso es lo difícil. No culpar a los otros de lo que yo me he creado. Entonces, María, lo siento, pero vivir sin expectativas no te puedo dar una clave. Vale. Pues mira, te lanzo la última pregunta. ¿Por qué me resulta más fácil perdonar a los demás que a mí mismo? Pues, perdonar a los demás, yo no sé, es que yo lo de perdonar a los demás, repito que aquí yo entiendo que el perdón va por otro lado. Perdonarse a uno mismo, entiendo que lo que está preguntando es, los demás hacen algo que yo considero que está mal, pero yo los perdono. ¿Vale? Considero que va por ahí, ¿no? Sí. Y perdonarme a mí mismo es, me equivoco, fallo, cometo un error y no me puedo perdonar, no me lo perdono, ¿no? Es eso, ¿no? Me imagino. Entonces, si yo no me perdono a mí mismo, estoy viviendo con un sentimiento de culpa. Esto tiene tela, esto sería para toda una charla más, ¿no? La culpa. Pero la culpa es una emoción muy, muy negativa que produce mucha adicción emocional. Mucha adicción emocional. Estamos hablando de adicción emocional. Yo me puedo hacer adicta a sentirme culpable. Entonces, una forma de mantener esa adicción y de alimentar esa adicción es, pues no perdonándome. Porque si me perdono ya no soy culpable. Ya libero la culpa. Entonces, revisa mucho, revisa la culpa y desde cuándo vives con ese sentimiento de culpa, porque seguro que lo llevas desde mucho, mucho tiempo.
Bueno, pues Nieves, gracias por tus aportaciones. Vamos a ir cerrando este pequeño encuentro, ¿no? Recordaros que si queréis más información del programa Escuchando a los Mayores o de los artículos y las charlas, podéis encontrarlos en la página web www.escuchandoamayores.es. Nos vemos el próximo mes de febrero, concretamente el 23 de febrero a las 7:30, ¿no? Tendremos a otro invitado y el título será Mis mayores miedos, donde trataremos un poco de cómo gestionar los miedos, sobre todo cuando ya soy mayor, ¿no? Y Nieves, pues, ¿qué decir?